En términos, hablando un poquito en términos de dogmas religiosos, ¿quién es Dios? ¿Cómo ve a Dios la mayoría de las religiones tradicionales? Y se los digo y se los comparto por propia experiencia. A mí mis padres, sin preguntarme, me bautizaron, está bien, no tenía yo el poder de decisión, y está bien. Me mandaron a hacer la primera comunión, está bien, son sus creencias, y me mandaron ahí con una vecina que pues era la que nos daba el catecismo, y pues ahí me enseñaron o me explicaban desde su visión, y eso está bien, muchas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese catecismo, en esas enseñanzas, no sé si al día de hoy sea lo mismo, sea diferente, no lo sé, yo solo les voy a hablar de lo que a mí me enseñaron, en donde me decían que sí había un Dios creador, pero que sí estaba en todas las cosas, pero que Dios estaba allá en el cielo, no un Dios que por haber tomado del árbol del conocimiento del fruto prohibido, fuimos expulsados del Edén, en donde no está, bueno, a un lugar en donde no está él está en el Edén. Entonces, la gran mayoría de las religiones tradicionales y en especial las occidentales nos hablan de un Dios separado del ser humano, que sí creó el cielo y la tierra, pero él vive allá a lo lejos. Y cuando yo muera, y sí, solo sí soy bueno, y sí, solo sí respeto sus reglas, esos dichosos 10 mandamientos, pues puedo ir al cielo. Y si las cometo y alguien autorizado por Dios me confiesa y me absuelve de mis pecados, sí tendré la oportunidad de entrar al reino de los cielos, si no, no. Entonces me hablan de un Dios separado del ser humano. También en la gran mayoría de las religiones nos hablan de que Dios tiene un antagonista llamado Satanás, que gobierna un reino al que Dios no entra, el infierno, ¿no? Porque otra vez nos dicen, Dios es el creador de todo, Dios está en todo. Ah, no, pero en el infierno no, Dios no está en el infierno. En el infierno solo están los malos, los que lo desobedecieron. Es un terreno, un lugar, un sitio en el que no está Dios. Él no va ahí, él no existe ahí. También me hablan de un Dios que establece leyes estrictas, castigos para quienes no los cumplen, esos 10 mandamientos, esos pecados, y si yo desobedezco, pues entonces pues ya no voy a poder ir a estar allá con él, me va a castigar. Me va a castigar como expulsándome del paraíso. Y es un Dios que decide quién merece entrar al cielo y quién no, por nuestros pecados. ¿Vale? Un Dios también que observa desde fuera, que juzga y que recompensa o castiga según el comportamiento de cada uno de nosotros. Pero a ver, ¿por qué las religiones concibieron a un Dios así? Las religiones tradicionales, y les digo en especial las occidentales. Porque en sus inicios, las religiones comenzaron a surgir cuando nosotros como seres humanos empezábamos a convivir en grupos grandes como una sociedad. Entonces, para empezar a controlar a esa sociedad o esos grupos sociales grandes, las normas espirituales se comenzaron a mezclar con normas sociales. Por eso, esas doctrinas comenzaron a presentar a un Dios que vigila, un Dios que regula, un Dios que castiga o que premia. Porque era una manera que tenían entonces nuestros líderes de mantener cohesión, de evitar el caos en comunidades, que aún no desarrollábamos pues una convivencia sana porque estábamos empezándonos a desarrollar, estoy hablando de miles y miles de años, ¿no? Fue por eso uno de los motivos porque las religiones empezaron a concebir a un Dios así. Además, tenía mucho que ver cómo nosotros íbamos creciendo como sociedad en lo social, que nosotros estábamos proyectando nuestra propia psicología en Dios. Es decir, un ser humano con miedo, pues crea un Dios temeroso. Un ser humano, una sociedad o líderes que se sienten culpables, crean a un Dios que castiga. Un ser humano, líderes, una sociedad que necesita autoridad, crea a un Dios que mata. Entonces, así las religiones, al ser creadas por seres humanos, reflejando justamente esta visión interna de la humanidad de aquella época, miedos, culpas, inseguridades, estructuras, necesidad de control, pues entonces Dios
se volvió un espejo de ese nivel de conciencia. Por eso es que crean estas reglas. Finalmente les quiero decir, aunque se ha concebido a Dios y se sigue manteniendo de acuerdo a sus dogmas religiosas, pues debemos tener claro que finalmente no es otra cosa más que el espejo de nuestro nivel de conciencia colectivo, ¿no? En donde hay poder político, que en algún momento también se unió con el poder espiritual. Muchos sistemas religiosos crecieron junto a imperios, a reinos, a gobiernos. O sea, antes, la época medieval, ¿quién era el autorizado de ungir a un rey o de ordenar a un rey y decir, tú eres el que Dios ha designado para gobernar este país? Pues los papas, porque iban juntos. Entonces, el poder político se unió al poder espiritual para seguir manteniendo esas estructuras, ese poder. Entonces, los líderes necesitaban un Dios que legitimara su autoridad, un Dios juez y castigador que fortalecía disciplina, obediencia, control social, lealtad. Pero lo que sí creo es que no siempre fue una mala intención, simplemente fue la forma en que como sociedad en esos momentos encontramos para ordenar comunidades enteras en las que no estábamos acostumbrados a tener. Entonces, pues al final, ¿por qué las religiones enseñaron o han concebido un Dios separado y castigador? Para mantener un orden, porque como seres humanos proyectamos nuestros miedos, también para explicar lo desconocido con conceptos simples. En aquellas épocas no sabíamos pues, por qué amanecía, por qué anochecía, por qué hacía erupción un volcán, tantas cosas que nosotros no podíamos explicar, entonces lo atribuíamos a una divinidad. Sí, por la unión, también como les decía, por la unión entre la religión, el poder y la política. Y porque como humanidad nos sentíamos completamente desconectados de la divinidad. Está bien, así es como nos enseñaron, así es como nos han adoctrinado, está bien, pero creo que llega un momento en el ser humano, al menos yo así lo viví, de yo empezar a cuestionarme, ¿realmente ese es el Dios en el que yo creo? En ese Dios castigador, en ese que tiene un antagonista llamado Satanás, en un lugar en donde Dios no puede entrar o no debe entrar, o quizás puede entrar porque es el creador de todo, pero no debe entrar ahí. Entonces aquí realmente lo más importante, chicos, es para ti, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Se lo han cuestionado genuinamente? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ustedes? Sí, el creador de todo, pero entonces, ¿en dónde está ese creador de todo? ¿Está conmigo? ¿Está a mi favor? ¿Acaso está en contra? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién quiere abrir su micrófono y contestar esta pregunta? ¿Quién es Dios para ti? Les voy a invitar a que hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a hacer una visualización, ¿vale? Para ver si podemos contestarnos a nosotros mismos esa pregunta de ¿quién es Dios para mí? ¿Vale? Entonces, les voy a pedir, les recomiendo yo celulares, pónganlos en modo no molestar, en modo silencio, modo vibrador, modo dormir. Todos tienen el mute y está bien, pero para que no en una de esas nos vaya a marcar el de Coppel, a cobrarme y me espante, ¿vale? Entonces, a ver si ya está todo bien. Les voy a pedir, traten de no cruzar ni pies ni manos, ¿vale? Si se sienten cómodos cerrando los ojos, lo pueden hacer. Entonces les voy a pedir que comiencen simplemente a relajarse, relajar sus músculos, su cuerpo, sus manos, sus pies. Y comiencen a inhalar y a exhalar de una manera constante y lenta.
de manera tal que ustedes se sientan cómodos con esa respiración, con esos ciclos de inhalación y exhalación. Permite que tu respiración encuentre su propio ritmo, sin forzar, sin dirigir, solo observando cómo la vida entra y sale por ti a través de tu respiración. Inhala profundo y exhala lento. Deja que tu cuerpo comience a relajarse, como si cada respiración te llevara más adentro, hacia ese espacio interior donde habita la verdad de tu ser. Ahora, imagina un océano, el océano más grande que puedas visualizar. Un océano infinito, sin frontera, sin principio, sin final. Un océano tan vasto, tan luminoso, tan lleno de vida, que parece respirar contigo. Siente su energía. Siente su inmensidad. Siente que este océano no es solo agua, es conciencia pura, la fuente, la vida misma. Es Dios, desplegándose en movimiento eterno. Permite que ese océano se expanda aún más. Que ocupe todo el horizonte de tu interior. Un océano de luz, de vibración, de unidad.
Y ahora, muy suavemente, visualiza una gota elevándose de ese océano. Una pequeña esfera de agua luminosa, cristalina, vibrante, perfecta. Esa gota eres tú. Obsérvala. No estás separado del océano. No eres diferente de él. Contienes la misma esencia, los mismos elementos, la misma fuerza, la misma vida. La gota no deja de ser océano solo porque tiene forma propia, solo porque parece individual. Siente esto profundamente. La diferencia es solo apariencia, una forma momentánea, pero la esencia sigue siendo la misma. Respira esa esencia. Percibe que tú, así como esa gota, contienes dentro de ti la totalidad del océano, la totalidad del Creador, la totalidad de lo divino. Siente. Siente cómo esa comprensión comienza a expandirse dentro de ti, como una ola suave, cálida, amorosa. Una ola que te recuerda lo que siempre ha sido verdad. Dios y tú son una sola esencia. Y no se trata del ego diciendo yo soy Dios. Se trata de tu esencia reconociendo su origen, su naturaleza divina, tu conexión eterna con el todo. Respira, porque Dios respira contigo. Siente, porque Dios siente a través de ti. Ama, porque Dios experimenta a sí mismo a través de tu amor.
Ahora, mira cómo alrededor empiezan a aparecer otras gotas, otras almas, otras formas, otras expresiones del mismo océano. Cada ser humano, cada planta, cada animal, cada estrella, cada partícula de existencia, todas son gotas del mismo océano infinito de conciencia. Permite que esta verdad te envuelva. Nunca has estado separada. Nunca has estado sola. Siempre has sido parte del todo. Y el todo siempre ha estado en ti. Inhala profundo. Siente cómo tu propia gota regresa suavemente al océano. Se integra, se funde, se expande, se reconoce. Regresas al origen, regresas a la unidad, regresas a la esencia. Dios y tú, una sola esencia, una sola vida, una sola conciencia. Respira suave y profundamente. Vuelve poco a poco al aquí, a la hora, trayendo contigo esta sensación, esta conexión, esta verdad. El océano vive en ti. Tú eres el océano. Eres la gota. Eres Dios en forma humana. Muy bien. ¿Todos bien? ¿Estamos aquí? Sí, maestro, gracias. Gracias. Pues ahí está. Este ejercicio que les acabo de compartir es la visión. Yo no sé si esté en lo correcto, si esté equivocado, pero es la visión que yo tengo de quién es Dios para mí.
comparto, como lo que nos decían Artemisa, Rosy, Dios es esa fuerza creadora, Dios es el todo, porque Dios soy yo, Dios son ustedes, todos somos Dios. Y esta visión, una pequeña parte, la voy a desarrollar aún más, pero una pequeña parte la menciono en mi libro de Trasgol, El Gran Árbol, que espero que ya todos hayan comprado, porque no les dije que esta charla tenía costo si no lo han comprado, ¿eh? Si ya lo compraron, la charla era gratis, pero si no la han comprado, van a tenerle que caer. No, no es cierto. Aquí está. En Trasgol, El Gran Árbol, yo comento en una de las charlas de Aurora con Trasgol, en donde Trasgol le explica un poco el tema Aurora y donde le dice, el alma es como una gota de agua tomada del océano. El océano entero es el espíritu, mientras que el alma es una pequeña porción de esa esencia divina. Y lo hermoso de esto es que una gota de agua del océano contiene las mismas propiedades que el océano entero. Así, tu alma es una individualización del espíritu y contiene en sí misma la totalidad del creador. Eres parte del todo y el todo está en ti. No estamos separados del océano. Contenemos esa misma esencia, los mismos elementos, la misma naturaleza. Lo único que cambia es la forma, es la apariencia. Pero incluso aunque nosotros seamos una gota individual, seguimos siendo el océano manifestado en pequeño. De eso se trata la frase, una sola esencia. Significa que mi esencia es divina, que Dios experimenta a sí mismo a través de mí. Gracias a nosotros que componemos individualmente de miles de millones de gotas de agua un océano, Dios experimenta a sí mismo. Y no solo nosotros como almas individuales, como seres humanos, cada planta, cada estrella es una expresión de sí misma y de esa conciencia infinita. ¿Sí? Eso es lo que es Dios. Y entonces yo soy Dios. Yo soy esa esencia. Yo formo a Dios. Entonces, dentro de este proceso que les platicaba que viví o estoy en proceso o estoy viviendo desde hace algunos meses, yo entendiendo de, a ver, lo entiendo. Sí, sé que soy una esencia, siempre lo he creído así, lo he experimentado, pero si mi alma es divina, si soy una gota del océano, si Dios se expresa a través de mí, ¿por qué sufro? ¿Por qué sufrimos? En una relación o pérdida de mis bienes, de mi estabilidad, pierdo mi salud, quizás pierdo mi trabajo. Incluso cuando siento que tengo fe, que hago lo correcto, que soy una buena persona, ¿por qué sufro? ¿Por qué si somos esa esencia divina? ¿Por qué sufro? Ya entendí el ejercicio, estuvo padrísimo, esa gota de agua que se elevó, sí, todos somos uno, ¿por qué sufrimos? A ver, vamos a hablar, pues, vamos a platicar vamos a tratar de contestar esta pregunta desde nuestra absoluta humanidad y con nuestra honestidad espiritual. No tratando de contestarla desde una fantasía ni desde el positivismo superficial. ¿Por qué? Yo me he encontrado con muchas personas que no necesariamente lo hacen, como dicen por ahí, en mala onda, sino lo dicen por querernos animar. Oye, si estás deprimido, el clásico de, échale ganas, pierdes tu trabajo, pero tienes salud,
¿Estás viviendo un duelo por la muerte de algún ser querido? Él no querría que tú llores. Está con Dios, no te preocupes. A eso es a lo que me refiero desde mi visión, a un positivismo superficial, ¿no? Porque yo creo que el alma nunca dice, quiero perder mi trabajo, quiero enfermarme, quiero ser traicionado. Creo que eso sería absurdo. Desde mi raciocinio, eso es lo que a veces creo que pasa, pero en la realidad yo creo que el alma elige experiencias que nos van a expandir, que nos van a fortalecer, que nos van a dar claridad, amor propio, compasión, autenticidad. Pero nosotros, como seres humanos, con nuestra libertad, con nuestros miedos, con nuestro ego, con nuestros apegos, esa expansión generalmente la interpretamos como dolor. ¿Y por qué sufrimos? Porque olvidamos quiénes somos. El alma sabe quién soy, pero mi personalidad no. El alma ve mi propósito, pero mi personalidad ve una amenaza. Por eso sufrimos, porque nos identificamos más con lo que perdemos que con lo que somos. Por eso sufrimos. Pero el sufrimiento realmente no es un castigo. Sin embargo, como ahorita les decía, pues tampoco es fácil. No es fácil vivir un proceso de pérdida por mis miedos, por mi ego, por mi apego. Entonces les digo, pues no es fácil que alguien llegue y te diga, sea optimista, agradece. Ay, acuérdate que tu alma decide y todo pasa por algo. Pues, pues puede sonar bonito, pero muchas veces, para ser honesto, creo que a veces se siente ridículo que cuando alguien está viviendo un duelo, la muerte de un robo, algo muy difícil de decir, pero estás vivo, ¿no? Agradece lo que tienes. Hay personas que no tienen ni para comer y está bien, perdiste tu trabajo, pero tienes un techo. No, pues no lo necesitas. Y no porque yo creo que quiera dañarte la otra, yo creo que genuinamente te quiere ayudar esa otra persona. Y no es que seamos ingratos, pero es que a veces no es el momento. De verdad, a veces que en esos momentos no necesitamos a veces arreglar el dolor. No necesitamos que alguien nos dé ese positivismo obligatorio. A veces lo único que necesitamos como ser humanos, como seres humanos, es ser escuchados, ser sostenidos, ser validados incluso en nuestro dolor y ser acompañados. Y con el paso del tiempo en este proceso de duelo, pues seguramente la gratitud llegará, pero llegará cuando el corazón esté listo, no cuando alguien nos diga que estoy listo. ¿Sí? Y voy a estar listo cuando yo empiece a procesar y cuando yo quiera comenzar a salir, porque mi alma me va llevando, a pesar de ese sufrimiento, a salir de mi zona de confort. Porque justamente mucho del sufrimiento humano, de nuestro sufrimiento, nace justamente de ese apego a la zona de confort. ¿Por qué nos duele perder un trabajo? Pues porque nos duele soltar una identidad que construimos alrededor de ese trabajo. Yo, en mi trabajo de oficina, yo he sabido como de 3 personas que yo conocí y que tenían en la empresa un alto rango directivo, o sea, tenían un alto rango directivo. Los jubilaron y a los 3, 4 meses fallecieron, porque les dolía soltar esa identidad que construyeron alrededor, ese poder que construyeron alrededor del trabajo. Y no tiene nada de malo, solo estoy poniendo en perspectiva de dónde nace ese dolor, de ese apego a esa zona de confort. Terminar una relación duele, porque duele soltar la costumbre, quizás el rol, quizás el plan de seguridad que yo tenía con mi pareja.
Perder bienes materiales, pues por supuesto que duele, porque duele soltar la idea de que nuestro valor estaba o está en lo que hemos acumulado en términos materiales. La enfermedad duele, por supuesto que duele, porque duele soltar la ilusión de que podemos con todo, de que nunca paramos. En otras palabras, la vida intenta o el alma intenta que nosotros nos expandamos. Y mi personalidad, mi ego, mi razón intentan mantenerme donde estaba. Ese choque justamente es el sufrimiento. Pero insisto, es que no es fácil, ¿no? Si pierdes un trabajo, pues no es que al otro día te levantas con todas las ganas y todo el ímpetu y decides, gracias universo, ¿ahora qué sigue? Pues no, entras en ansiedad, entras en miedo, incertidumbre, depresión. Y no es porque seamos débiles, es porque estamos saliendo de una zona segura. La zona segura era mi trabajo. Me corrieron, ya no estoy en esa zona segura. Entro en pánico. ¿Y por qué salí de esa zona segura? Pues porque seguramente mi alma me decía, es tiempo de avanzar. Y mi ego me dice, no, esto es lo que tengo y esto es lo que soy yo. Aquí me quedo. Y mi alma, como parte de esa esencia divina, te dice, ni más. Te voy a sacar de esa zona de confort. ¿Por qué? Tampoco lo puedo responder, no lo sé. ¿Qué nos conlleva a cada uno de nosotros querer salir de nuestra zona de confort de esa manera? ¿Sí? Cuando pierdes bienes materiales, pues por supuesto que no te sientes, quizás el alma dice, te voy a librar de bienes materiales para que te sientas libre y expandido. Pues le voy a decir a mi alma, pues no friegues, no inventes, pues, por el contrario me voy a sentir vulnerable. Me está dando miedo del lugar, porque así me han sembrado la semillita de que pues acumular bienes materiales es ir avanzando y si los pierdo, pues voy retrocediendo, por lo tanto me siento menos. Pero lo que realmente se está perdiendo al perder esos bienes materiales, pues es el apego a una parte de mi identidad, porque una casa, un carro, un trabajo, pues es lo que me hace hacerme valioso en una sociedad y cuando lo pierdo, pierdo mi identidad. Cuando pierdo la salud, cuando mi salud se quiebra, pues no voy a decir gracias cuerpo por el aprendizaje que me traes a través de esta enfermedad crónico-degenerativa. Pues claro que no, dices, ¿por qué me pasa esto? Esto no es justo. Sí, la transición es dura. Quizás el alma te quiere decir, pues es que no te has detenido a descansar y tienes que hacerlo. Pero pues la transición, por supuesto, es dura. No, entonces, para el alma en realidad nada se nos quita, solo se nos redirecciona. Cada cierre es una apertura, pero es que esa apertura al principio se va a sentir como una caída, pero cada caída poco a poco es un impulso, pero ese impulso no se siente hasta que tocamos fondo para poder salir. Cada vacío que está ahí es un espacio para algo nuevo, pero pues al principio el vacío lo vamos a sentir como muerte. Pero recordemos que la muerte o nada muere, todo se transforma, nada se pierde, sino se libera. Nada se va, simplemente cumple su ciclo. Y nada se nos quita, simplemente se nos redirecciona. Pero insisto, el proceso humano para llegar a ese entendimiento es doloroso, es complejo, es lento, pero para nuestra personalidad, pues claro que es real. Claro que es real. No, entonces, si somos esta esencia divina, este ejercicio, no sé qué les pareció, espero les haya gustado, hayan sentido la magnificencia de la gota, padrísimo, pero entonces, ¿por qué sufrimos? Porque olvidamos esto y no queremos salir por las buenas de nuestra zona de confort, no queremos seguir avanzando. El universo completo está en movimiento. Nosotros nos tenemos que mover con el universo y cuando nos aferramos a quedarnos ahí,
Va a llegar un momento en que mi alma me va a decir, necesitamos salir. El alma no sufre pérdidas, pero nuestra personalidad sí, por eso necesitamos ser conscientes o ser sensibles en los procesos humanos, no necesariamente desde esa espiritualidad de todo está bien, hombre, no, pues, ¿a qué chillas si ya entendiste que eres parte de la esencia divina y eres del océano? No, pues es que no está así de sencillo, ¿no? Aunque con alta probabilidad, tarde o temprano, la gratitud va a llegar, la luz va a llegar, hasta en la muerte va a llegar la luz para nosotros. Y ahí la comprensión llegará. Y va a llegar cuando nosotros estemos listos, no cuando otros me dicen que ya estoy listo. Entonces, por eso la verdadera pregunta no es ¿por qué me pasa esto? Sino si yo soy Dios, si yo soy ese océano, ¿quién elijo ser mientras transito esto? Y ahí es cuando empezamos a crear una versión de Dios que me va a permitir expresarme en este mundo. Sí, porque como dice Neil Donald Walsh en el libro de Conversaciones con Dios, dice Neil Donald Walsh, escribe algo que en lo personal cambió mi modo de ver la vida. Ni fue hace muchos años, pero lo he releído y releído y releído. Ahorita no sé cuántas, creo que ya van como 5 veces que lo volví a releer en este proceso que yo estoy viviendo, estoy en proceso de. Dice Neil, durante toda su vida les han dicho que Dios los creó. Ahora vengo a decirles esto. Ustedes están creando a Dios. Porque ¿quién crea el océano? Pues cada uno de nosotros como gota de agua que crea ese océano. Es decir, no significa que realmente nosotros inventamos a Dios. Significa que con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acción, estamos mostrando al mundo quién creemos que es Dios. Si actuamos con amor, creamos a un Dios amoroso. Si actuamos con miedo, creamos la imagen de un Dios castigador. Es decir, Dios experimenta a través de nosotros. Cada uno de nosotros es una manifestación viva de esa energía, de esa esencia, de ese Dios. Entonces, ¿qué versión de Dios quiero crear a través de mi vida? ¿Qué versión de Dios quieres crear tú en esta vida a través tuyo? ¿Qué versión quieres crear? Adri, Ana, Ari, Artemisa, Charlie, Ceci, Débora, Eli, Esme, Gloria, Isa, George, Carlita, Mayra, Lupita, María, Mari, Norma, Elena, Reina, todos los que estamos aquí, Robert, Rosy, Xochitl, creo que ya los mencioné todos. ¿Qué versión de Dios quieren crear a través de esta vida que ustedes están experimentando y están viviendo? Porque cuando yo o cada uno de nosotros elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, estamos creando un Dios que libera, que comprende, que abraza. Si elegimos cargar resentimiento, entonces el Dios que vamos a manifestar es uno que castiga, que se aferra, que se cierra. En cada decisión estamos revelando qué rostro de Dios estoy dejando que se exprese a través de mí. Cuando alguien me hiere y decido responder con conciencia, o si respondo desde la herida, estoy creando un Dios herido que reacciona. Si respondo desde la calma, estoy creando un Dios que observa con claridad. Mis reacciones construyen la experiencia de lo divino en el mundo. Entonces, las reacciones colectivas están creando al Dios que tenemos el día de hoy. Volteemos a ver cómo está el mundo.
No, 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 no solo en Palestina. No nos vayamos tan lejos. Volteemos a ver a nuestros vecinos, nosotros como sociedad, nuestro gobierno, nuestra sociedad. ¿Qué Dios estamos creando? El cuerpo es el templo del alma, lo dijo el Maestro Jesús. Si lo honramos y lo escuchamos y lo tratamos con amor, creamos un Dios que se respeta. Si lo descuidamos, creamos un Dios olvidado, ausente. La forma en que nos tratamos refleja la forma en que yo creo que Dios me trataría. Así de sencillo. Cuando soy crítico conmigo mismo, si yo digo no sirvo, no puedo, no valgo, estoy creando la imagen de un Dios limitado, de un Dios pequeño. Cuando yo digo estoy aprendiendo, soy valioso, mi camino tiene propósito, estoy creando un Dios expansivo, amoroso, lleno de posibilidades. Cuando alguien nos decepciona, si digo la gente es mala, la naturaleza de las personas es ser malos, pues estoy creando un Dios desconfiado. Si elijo decir la gente está aprendiendo como yo, creamos a un Dios que comprende, que ve la inocencia detrás del error y cambiamos la vibración del mundo con esta pequeña interpretación. Cuando decidimos amar, aunque haya miedo, creamos a un Dios cercano. Cuando dejamos que nos domine el miedo, creamos a un Dios distante. Cada vez que decidimos amar por sobre todas las cosas, estamos recordándole al mundo que Dios está vivo en mí, en ti. Cuando me equivoco, si me castigo, pues creo un Dios que, o sea, no me perdono, cometí un error, no me perdono, digo que soy el peor, que soy una mala persona, pues estoy creando un Dios castigador, porque me estoy castigando a mí mismo. Pero si me permito aprender, creo un Dios que comprende, que acompaña en el proceso. ¿Sí? Entonces, analicemos, porque no estamos creando a Dios como un ser externo, que es como siempre me han dicho, no está allá arriba, a lo lejos. Incluso desde mi punto de vista, cuando decimos, sí, Dios es una fuerza creadora, es el todo y está conmigo, también estamos limitando, es que Dios no está conmigo, es que yo soy Dios, no está conmigo. Yo, al menos en mi concepción, cuando digo está conmigo, está separado, pero sí a mi lado. No, yo soy Dios, Dios es parte mía. Estamos creando la experiencia de Dios en el mundo. Dios toma forma a través de nuestras respuestas, de nuestras decisiones, de nuestras interpretaciones, de nuestra energía diaria. Cada acto que nosotros cometemos, cada palabra que nosotros decimos es una expresión divina. O quizás un olvido de esa divinidad. Así que a cada instante elegimos qué versión de Dios queremos dar a conocer al mundo a través nuestro. Cuando alguien comete un acto destructivo, no está expresando la divinidad de Dios, está expresando su desconexión total de la esencia divina. Esa persona está creando una versión de Dios distorsionada, una que carece de amor, de empatía, de conciencia. Y no porque Dios sea eso, sino porque ese ser ha olvidado quién es Dios en su nivel más profundo. Un acto de violencia hacia otra persona revela un Dios pequeño, un Dios roto, un Dios reducido, una visión limitada del ego humano. Cuando nuestra tarea como humanidad consciente debería ser crear esa contraparte de Dios, un Dios que sana, que protege, que restaura, que transforma. Una persona que roba, no digo que esté bien, pero es que un ladrón no necesariamente está creando un Dios malo, está creando un Dios necesitado, un Dios carente, un Dios temeroso. Porque ese ladrón está actuando desde una idea interna de que no hay suficiente para mí, entonces debo tomarlo.
Entonces, esa creencia crea una versión de Dios donde la abundancia no existe, donde la vida es una lucha, donde reina la supervivencia. Pero cada acto de generosidad de cada uno de ustedes, chicos, cada acto de compartir, cada acto de dignidad, crea la verdadera versión de Dios, un Dios que confía, que provee, que fluye. Cuando un gobernante roba, manipula, oprime, destruye, está creando un Dios autoritario, frío, distante, porque él no ve a Dios como amor, sino como poder. Entonces así proyecta a su país, a las personas a las cuales gobierna, como un Dios que controla y que castiga. Pero nosotros como ciudadanos, cada que elegimos la verdad, la justicia, la honestidad en nuestro propio entorno, vamos a apoyar a recrear a un Dios justo, ético, íntegro. Entonces la divinidad toma forma a través de lo que decidimos premiar, tolerar o transformar. ¿Sí? Entonces, no es que Dios sea violencia o abuso o guerra o carencia a través de estos ejemplos o de estas personas que actúan ahí. Lo que estoy diciendo es que cuando el ser humano olvida quién es, cuando nos desconectamos de esa esencia, creamos una versión distorsionada de Dios en el mundo. Dios, en conversaciones con Dios, lo dice: yo no puedo juzgar lo que está bien o está mal, porque yo soy parte de eso, entonces me estaría juzgando a mí mismo. Sin embargo, no deseo estas expresiones de mí, pero respeto su libertad. Incluso cuando ustedes la estén usando desde el miedo, desde la ignorancia, desde la sombra. Entonces, cada uno de nosotros, cada una de nuestras elecciones va a permitir devolverle al mundo una visión más elevada de Dios, en nuestra forma de hablar, de amar, de actuar, de sanar, de responder, de ser. La luz no aparece negando la oscuridad, sino eligiendo manifestar una versión más consciente de Dios a través de nosotros mismos. Ahora bien, pero si todo esto es Dios y es esa carencia, o pues también a mí me han dicho que Dios es el alfa y el omega, es el principio y es el fin, es la unidad y es el todo. Entonces, o sea, ¿cómo es que Dios se experimenta entonces también la carencia, también el dolor, también la enfermedad? Ah, bueno, es que vamos a comprender a Dios como en dos niveles. En un nivel, en un primer nivel, vamos a tratar de comprender a Dios como un todo, como lo absoluto, como lo completo, como lo eterno, como ese océano, como unidad, como un solo océano. Ahí es en donde decimos que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todo y la nada. En donde decimos que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. En este nivel, Dios ya es todo, ya lo contiene todo, ya lo sabe todo. Ahí no hay carencia, no hay búsqueda, no hay evolución, es pura totalidad. Ese nivel es la esencia, es el océano como una sola unidad, como un solo océano. Y hay otro nivel de Dios como experiencia. Primer nivel, Dios como todo. Ahora vamos a hablar del Dios como experiencia. ¿Cuál es el Dios como experiencia? Dios viviéndose a través de cada uno de nosotros. Dios experimentándose, viviéndose, observándose desde miles de trillones de perspectivas diferentes. Y ahí en ese Dios experimentándose, no hablamos de un Dios absoluto, sino de un Dios expresándose. Es decir, un Dios en forma de ti, un Dios en forma de mí, un Dios en forma de árbol, un Dios en forma de planeta, un Dios en forma de una emoción,
Dios en forma de un pensamiento, Dios en forma de una vida humana. La esencia lo sabe todo, pero la experiencia lo vive. Esos son los dos niveles de Dios. Saber y experimentar no son lo mismo. Tú puedes saber lo que es amar. Puedes entender la definición, el concepto y la idea. Pero otra cosa completamente distinta es experimentar el amor. Sentirlo en el cuerpo, vivirlo en el alma, cruzarlo con tu historia, tus heridas, tus sueños. Dios como esencia lo sabe todo. Dios como vida elige experimentarlo todo a través de cada uno de nosotros. El océano ya es agua. El océano no necesita demostrarse nada a sí mismo. El océano ya sabe que es océano. Pero cuando una gota de agua se evapora, sube a una nube, luego cae como lluvia, luego corre por un río, toca una hoja, entra en la tierra, se vuelve a evaporar. Esa gota está experimentando lo que el océano ya es. La gota no cambia el océano. El océano se vive a sí mismo a través de cada gota. Así somos cada uno de nosotros para Dios. Porque aunque Dios en su totalidad ya lo sabe todo, solo puede experimentarse a través de tus elecciones, a través de tus emociones, a través de tu vida única y irrepetible. Dios se experimenta a sí mismo cuando amas, cuando perdonas, cuando caes, cuando te levantas todo raspado y sangrando, cuando dudas, cuando tienes miedo, cuando violentas, cuando te sanas, cuando te expandes. Cuando recuerdas quién eres, ahí es cuando se experimenta Dios. Cada una de las perspectivas que nosotros vivimos en todas estas experiencias es un ángulo distinto desde el cual Dios se observa a sí mismo. Se observa a través de nuestras lágrimas. Se observa a través de nuestra sonrisa. Se observa a través de nuestro dolor. Se observa a través de nuestro sufrimiento. Se observa a través de nuestra felicidad. Tú eres un espejo donde el infinito se mira. ¿Soy claro? Eso es Dios. Y eso, a partir de ahora, los invito a que reflexionemos qué versión de Dios quiero crear a través de mi vida. ¿Cómo quiero que Dios se experimente a través de mí? ¿Qué versión de Dios quiero crear? Y por supuesto, cuando yo creo esa versión de Dios, la disfruto o la vivo yo mismo. ¿Vamos bien, chicos? Vamos a continuar con la visualización, con el ejercicio que hicimos hace un momento. ¿Vale? Entonces les voy a poner otra vez musiquita. Y les voy a invitar a que una vez más entremos como en este proceso de respiración constante y profunda, que nos comencemos a relajar nuevamente. Ya saben, sin cruzar ni pies ni manos. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a respirar profundamente una vez más. Y vuelve a ese instante donde eras
una gota del océano. Siente esa gota. Como un pequeño sol líquido. Una esfera cristalina que contiene la esencia del océano entero. Siente su vibración, su suavidad, su claridad, su verdad. Recuerda que esta gota eres tú y a su vez también es Dios. Ahora, observa cómo la gota comienza a mostrarte imágenes. Empieza a mostrar pequeñas luces que contienen mensajes, memorias, sensaciones. Esos destellos representan las formas en las que has expresado a Dios en tu vida. La gota demuestra momentos de amor, instantes de generosidad, actos de valentía, momentos de verdad. Pequeños gestos de compasión. Respira y reconoce todo eso como expresiones de la divinidad a través de ti. Ahora, la gota cambia de tono, no se oscurece, pero se vuelve más profunda. Te muestra los momentos en los que actuaste desde el miedo, desde la prisa, desde la herida, desde la desconexión. Tal vez recuerdes una palabra dura, una reacción impulsiva, un pensamiento doloroso sobre ti mismo o sobre otro. Todo eso también forma parte del viaje.
No es castigo, no es error, solo es información. Es la conciencia que aún no había despertado. Respira y míralo sin juicio. La gota no te juzga, solo te muestra, solo te ilumina. Y ahora, muy suavemente, sientes que la gota comienza a pulsar, como si fuera un corazón dentro de tu corazón. Con cada pulsación, escuchas una voz suave, profunda, amorosa. ¿Qué versión de Dios estás creando a través de tu vida? Siente esa pregunta. Déjala entrar. Deja que toque tu mente, tu corazón, tu energía. No busques una respuesta inmediata. Siente cómo la pregunta se acomoda dentro de ti como una semilla. Y ahora pregúntate suavemente, ¿qué versión de Dios deseo crear a partir de hoy? Tal vez un Dios compasivo, un Dios que escucha, un Dios que abraza, un Dios que entiende, un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que transforma. Sea lo que sea, es perfecto. Es tu alma hablando. La gota en tu corazón comienza a expandirse. Se hace más grande, más luminosa, más viva. Esa expansión representa la nueva versión de Dios que eliges manifestar en el mundo. La gota sigue expandiéndose, llenando tu pecho, tu cuerpo, tu campo energético. Se expande más y más. Hasta
hasta que llega un momento en el que ya no es una gota, ya no hay separación. Eres el océano. Eres la conciencia divina expresándose en forma humana. Eres la totalidad del océano, recordándose a sí mismo a través de ti. Respira profundo y repite internamente: yo soy la expresión del Dios que elijo crear. Dios y yo, una sola esencia. Siente cómo esta verdad se queda contigo, cómo se ancla en tu corazón, cómo se hace parte de tu forma de mirar la vida. Cuando lo sientas, vuelve suavemente al presente, llevando contigo la claridad de que en cada elección, en cada gesto y cada pensamiento, estás creando la versión de Dios que el mundo conocerá a través de ti. Muy bien. Cuando lo sientas, puedes abrir tus ojos moviendo tus manos suavemente. Bien, ya estamos todos aquí. Vale, entonces vamos a cerrar con lo que cierra una buena parte de, si mal no recuerdo, es bueno, en todo lo menciona, en el 1, en el 2, en el 3, pero él dice: elijo crearme de nuevo en cada momento. Elijo experimentar la versión más grandiosa de la visión más grande que haya tenido acerca de quién soy. Entonces, así como Dios no nos impone nada,
Así como Dios nos da la libertad total de crear, de elegir, de decidir quiénes queremos ser en cada momento, elijamos quiénes queremos ser. ¿Quién elijo ser ahora mismo? Porque recuerda que Dios se está conociendo a sí mismo a través de ti. Cada respiración es una conversación entre el creador y su creación, es decir, entre el creador y cada uno de nosotros. Y hoy, al recordar que yo soy Dios, estoy proclamando unidad, estoy proclamando que yo soy uno con todo lo que es, con todo lo que soy. Y esa es mi invitación el día de hoy, que por supuesto aplica para mí, a crear conscientemente, a elegir desde el amor, a vivir desde el yo soy. Yo soy tú eres yo y todos somos uno. ¿Vale, chicos? Muy bien, pues esto es lo que quería compartir. De verdad, muchas gracias por haber resonado, por haberse conectado y por haber compartido este espacio.